Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Zoológico 12:23. Estamos en Radio del Plata con Verónica Massa, con Alejandro Di Biasi, con todo el equipo, Silvia Purita, Manuele, Jackie, Joaquín, Arlín, Pato, no sé si está Nico por ahí, todo el mundo, todos los que integran este programa en Radio del Plata. Bienvenidos, amigos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo fantástico. Increíble. Increíble. En el día de la fecha. Increíble. ¿Cómo me gusta lo increíble? Me desconcerta un poco, Verónica, ¿no? ¿Por qué? Porque estos días de los días de calor venía mal. No es el único. Qué sé yo. Sí. Ahora que hace frío no la encuentro a gusto tampoco. Tampoco, con el frío, ¿no? porque es un frío raro. Porque es un frío como que raro. tiene... Pero ¿cuál es el frío que le gusta? El frío A mí una cosa que no se consigue en Buenos Aires, frío seco. Exacto. No sé. Eso. Claro, Frío pero- con sol me gusta. Simple acá, ¿viste? ¿no? Un Frío- 20. Frío con 18, sol. 20. Sí, pero ese, a ver, 20, 25, estamos todos, compramos todo. Sí, primavera, Claro. una Un primavera. primavera, pero sin los peluchos que trajo Sarmiento. Bueno, ¿no ves que sin claro, los árboles. Claro, sin los árboles. La culpa de Sarmiento. Por ahí en Le otoño- encontré varias culpas a Sarmiento. ¿eh? A ver, Sí, importa. era un fiestero de Sarmiento, ¿usted Sí, sabía eso? sabía que era Sí. Pepe. Sí, le gustaba la juerga, Sí. la jarana. Sí, no, le gustaban las minas, sí, le gustaban. Sí, Bueno, le gustaban a las ver minas. quién esté libre de pecado. No, pero el tipo tenía... ¿Qué? Claro, ¿Qué, pero a el usted tipo, no? Sí, pero el Ah. tipo era una cosa, Sí, ¿viste? las propias y las Sí, otras. claro, le gustaban de todo. Sí, hay un par de relatos que lo vinculan. La dijo Sarmiento. Sí. Arrancamos así con Sí, Sarmiento. por poco Arrancamos con Sarmiento. Nada más que me escapé, por poco la digo yo también. No. Pero bueno. Bueno, entonces el tema es la temperatura no es de acá, ¿no? No. Es De otro Estaría continente. bien en otro continente, Claro. sí, yo creo que sí. En En otro- España estaría bien, por ejemplo. Bien, sí, la verdad que sí. Estuve yo en también. un invierno y hacía 8 grados bajo cero, 9 grados bajo cero, pero el sol, pleno sol, diáfano, celeste, sin Pero pará, viento, nada, divino. estamos algo seniles, porque dijimos que esa temperatura, Sí. con sol y clima seco, y en Córdoba lo puedes encontrar. En la provincia de Córdoba lo puedes encontrar. Depende. No hace falta irse a España, digo, ¿no? Pero ¿por qué me coarta el sueño de irme a España? No, yo no se lo guardo, su bolsillo se lo guarda. Bueno, yo lo bueno. actualizo, le tiendo la alfombra. Fantaseo. Vaya, fantaseo. Fantaseo. Bueno, amigos, estamos esperando en el día de hoy, está anunciada una conferencia de prensa de Adorni, ¿no? Como para seguir una nueva temporada de Sí. esta historia. Ayer fue a hablar con Fantino, hay que decirlo así, ¿no? Paula, fue una charla. Fue una charla, una conversación de amigos. De amigos, ¿no? Donde dijo un par de cosas. Después vamos a repasar algunos audios de lo que dijo Manuel Adorni. Si nos da el tiempo, ¿no? Porque va a estar la conferencia, hoy tenemos invitado en el piso. Va a estar el Nene Pano, periodista Muy bueno. deportivo, que hizo un libro muy interesante sobre curiosidades de los relatos, ¿no? De todos Ah. los relatores. Yo les digo, aquellos que son futboleros, sobre todo, seguro que tienen en la mente algún capítulo de los que el Nene Pano aborda en su libro. Yo me acordaba de alguno de Araujo, cuando decía que había una gran jugada y el tipo dice, si hace el gol me voy. Y fue gol y el tipo se levantó y dejó de transmitir, por Sí. ejemplo, ¿no? Digo, hay episodios como ese. Sí, muy buena. Y después hay otros más, ¿no? Que seguramente los va a contar Esa Nene fue Pano. tan buena que le abrió la posibilidad que otro relator, Walter Nelson, claro, que era el periodista de campo en ese momento y bueno, tuvo que suplantarlo hasta que termine el partido, no faltaba tanto, pero bueno, como se fue el relator, bueno, después va a contar seguramente. Cumplió su promesa. Cumplió su no, promesa y además le abrió el laburo para Walter Nelson. Walter Nelson, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Mucha información. Insisto, el tema Adorni sigue como eclipsando, ¿no? Hay muchas cosas por ahí dando vuelta, pero el tema Adorni me parece que sigue siendo un tema. Hay algo respecto a Pablo Grillo que me interesa también abordarlo porque nosotros veníamos cubriendo bastante lo que pasó con Pablo Grillo. De hecho, vino Fabián, su papá, acá al piso para contarnos un poco la evolución de su salud y también hacer un análisis de lo que había pasado. Recordemos, estamos hablando del reportero gráfico que recibió una cápsula, ¿no? de gas lacrimógeno en la cabeza y corrió efectivamente riesgo su vida y tuvo una recuperación a paso lento, ¿no? A paso lento, realmente. Y había un nuevo capítulo ya recuperado, ya volvió a la casa y había un nuevo capítulo con una exposición, ¿no? Que Sí. se iba a dar. ¿Y qué pasó? Hoy, que es el Día Nacional contra la Violencia Institucional, se iba a dar esta muestra fotográfica de Pablo Grillo en el edificio del Senado, en el Senado de la Nación, y lo había motorizado Guado de Pedro. Incluía también la entrega de un diploma al reportero. Pero un día antes del evento, o sea, ayer,
denuncia el papá de Pablo que Patricia Bullrich y Villarroel censuraron esta muestra, así que no se va a llevar a cabo. Algunos dicen que se va a dar en la puerta del Senado. Pero bueno, habrá que ver, esperar un ratito hasta la tarde, esto es a las 16 horas. Entonces, bueno, además de haberle arruinado la existencia, ahora lo censuran también, sí, ¿no? ¿no? Patricia Bullrich, que era responsable en aquel momento de las fuerzas de seguridad y que negó en todo momento que se haya apuntado directamente a Pablo Grillo cuando las imágenes fueron contundentes en ese sentido. De todos ¿no? modos, la familia pide que se acerque la gente al Congreso. La muestra estaba pactada para las 16:30 horas. Bueno, Así será que puertas afuera. Si no puertas afuera adentro. del Senado, combate de los pozos y Callao. Bueno, hay gente que se cree que el Congreso es propio, ¿no? Que no es del pueblo, que son representantes nuestros, ¿no? Esto hay que recordarlo muchas veces porque a veces parece que no es, del mismo modo que recordamos que la Casa Rosada es la Casa del Pueblo también. Digo esto por esta decisión del gobierno de no dejar entrar a los periodistas, como si fueran los dueños de la Casa Rosada. Bueno, acá otro capítulo, ¿no? Que muestra un cierto síntoma autoritario por parte del gobierno frente a una muestra que obviamente iba a mostrar la verdad que quiere mostrar Pablo Grillo. Viste que Patricia Bullrich tiene su propia verdad, que muchas veces no coincide con la realidad, pero bueno, en este caso evidentemente se habrá sentido afectada de manera directa, porque tiene alguna responsabilidad, creo yo, ¿no? En lo que pasó, y habrá incidido para que no se dé esta muestra puertas adentro. Bueno, amigos, 12:29, vamos a repasar los principales títulos de esta jornada. Manuel Adorni, en una conversación con Alejandro Fantino en el canal de streaming Carajo, aclaró que no va a referirse a las denuncias en su contra para, dijo, no obstruir el trabajo de la justicia. El jefe de gabinete reiteró que cuando la justicia aclare todo, él va a hablar y mucho, agregó. Destacó el respaldo del presidente y dijo que lo emociona desde lo humano y lo espiritual. Javier sabe la verdad y jamás ejecutaría a una persona que considera honesta, decente, leal, señaló. El funcionario reveló que analiza actuar jurídicamente contra quienes lo han ofendido en la causa por enriquecimiento ilícito que se tramita en los tribunales federales. Sobre su futuro indicó que no se ve haciendo una carrera política de largo plazo y que aceptó la responsabilidad actual por sus hijos, ¿no? Cuando dijo que no se ve haciendo una carrera, se bajó, ¿no? De la candidatura. Claro. Yo creo que ya estaba bajo solo. Estaba bajo solo, pero esto... Creo que lo termina blanqueando también. Bueno, en diputados la oposición pidió una sesión especial a realizarse el jueves para convocar un plenario de las comisiones de asuntos constitucionales y peticiones. ¿Con qué fin? Con el fin de interpelar precisamente a Manuel Adorni. Los bloques opositores necesitan la presencia de 129 diputados en el recinto para tener el quórum que permite iniciar la sesión. El fiscal federal Ramiro González imputó al expresidente de Núcleo Eléctrica, Demian Reidel, por supuestos gastos irregulares realizados con tarjetas de crédito corporativas durante viajes al exterior. Entre los gastos detectados figuran compras en free shops, pagos a una empresa de servicios de playa en Valencia, transferencias a través de Mercado Pago, erogaciones en hoteles, pasajes de avión, indumentaria y consumos en distintos países. Bien, acá me aclaran que Fantino habló en Neura, no en Carajo, ¿no? Sí, bueno, son de alguna manera los dos canales que responden al oficialismo, pero fue efectivamente en Neura. Bueno, otro tema, el fiscal federal Ramiro González imputó al expresidente de Núcleo... bueno, acabo de decirlo eso, ¿no? No, el 4, la Cámara. La Cámara, perdón. La Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito para el expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros, donde está acusado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los camaristas Roberto Boico, Eduardo Fara y Martín Irurzun coincidieron en que deben realizarse nuevas medidas de prueba antes de definir si corresponde procesarlo nuevamente o desvincularlo de la investigación. La Corte Suprema rechazó el pedido de Persaltum presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación para que el máximo tribunal defina sobre la constitucionalidad de la reforma laboral. La Corte declaró inadmisible el recurso interpuesto y resolvió que la causa deberá pasar primero por las instancias judiciales inferiores. La Sala Tercera de la Cámara de Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado contra la cautelar que lo obliga a cumplir de inmediato con los artículos principales
de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución no revierte la cautelar, pero permite que la Corte Suprema intervenga en la disputa política entre el gobierno y el sistema universitario. El equipo argentino de antropología forense logró identificar los restos de unas 11 personas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención de La Perla en Córdoba. El juez federal de esa provincia, Hugo Bacanar Baja, primero informará a los familiares de las víctimas y luego dará a conocer oficialmente la identificación. El Ministerio de Salud comunicó que el país no va a resignar su soberanía frente al pedido de la Organización Mundial de la Salud, que sugirió el regreso de la Argentina al organismo. Para el Ministerio, la Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población y no necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países. La filial argentina de la multinacional estadounidense Cabot, vinculada a la producción de neumáticos, decidió cerrar su planta industrial de Campana y dejar sin empleo a unos 150 trabajadores. Cabot, presente desde 1962 en el país, se dedicaba a la producción de negro de humo, que es el insumo esencial para la fabricación de cubiertas y productos de caucho. Guerra en Medio Oriente. Donald Trump aseguró que el alto al fuego con Irán sigue vigente pese al último intercambio de ataques en el estrecho de Hormuz. De todos modos, el presidente de Estados Unidos advirtió al gobierno iraní que enfrentará ataques mucho más violentos si no firma rápidamente un acuerdo con Washington. Y nos vamos al deporte. Por la cuarta fecha de la Libertadores, Platense igualó 1-1 con Peñarol en Vicente López. Y por la Sudamericana, en Venezuela, River, con un equipo alternativo, venció 2-1 a Carabobo y está primero en su grupo. ¡Upa! Cuando restan 2 fechas para cerrar la fase de grupos. Por un lugar en los octavos de final de la Copa Argentina, Banfield y San Martín de Tucumán se enfrentarán desde las 21:10 en Salta. 12:34. ¿Qué temperatura tenemos? La temperatura, bueno, un poquito bajita hoy. 11 grados 6 décimas. Humedad 63%. La presión bajita, ¿eh? También. 1001 hectopascales. No hay nada que le venga bien. Bueno. ¿Rotulamos el día? Sí, está lindo. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. En La Matanza, la educación no se recorta. Te acompañamos en cada etapa, mejorando las escuelas, con becas, entregando libros y útiles y sumando tecnología y robótica. Creemos en la educación. Somos ciudad del aprendizaje. Municipio de La Matanza. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata. La radio de la verdad. Qué bien, Mendoza. Acá deben tener 3 estrellas. O 4, te digo. 4 estrellas. ¿Te imaginas 4 estrellas? Vinimos a relajarnos. Pero me decís 4 me ilusión. Te lo pido, por favor. ¿Te imaginas 4 estrellas? Bueno, nos vinimos a relajar a Mendoza. Sí, no digas ese número. Vinimos a relajar. No, sí, te relajas. Ya se palpita la pasión. Mendoza, manso destino. YPF presenta Promo Energía Argentina. Un fin de semana, 2 pasiones. Messi, De Paul, Colapinto. Y ahí podés estar vos. Vení a YPF, raspá y viajá a Miami a alentar a tus ídolos en un fin de semana inolvidable. YPF, Energía Argentina. Ver bases y condiciones en app YPF. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día.
Desde las 6 de la mañana, Amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en El Zoológico, como la vida misma, con Diego Schurman, hasta las 14 en Del Plata. La radio de la verdad. Bueno, 12:39. Ayer medio que adelantamos, ¿no? Una decisión de la coalición cívica que había llamado la atención seguramente a mucha gente, que tiene que ver con el abandono del interbloque que integraba junto a Provincias Unidas, ¿no? Entre otros. Y dijimos, bueno, ¿qué pasó acá? Sí. Aparentemente fue como esas, digamos, esas separaciones consensuadas, o por lo menos en buenos términos, vamos a decirlo de esa manera. Pero dije, bueno, se lo preguntamos a una protagonista de este hecho, que nos cuente efectivamente qué pasó, que es Mónica Frade, diputada de la Nación por el bloque de la coalición cívica, que está en línea y le agradecemos que charle un ratito con nosotros. Mónica, ¿qué tal? Diego Schurman, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy buen ejemplo. Es así, ¿no? Ahora, Sí, digamos, aún sí. separándose, digamos, de buena manera, hay una razón por la cual, ¿no? Mira, nosotros mantuvimos el bloque dentro del interbloque, es decir, mantuvimos el bloque coalición cívica. Y bueno, entendimos que era necesario por el bien de la coalición, por el bien del interbloque, por ahí nuestra definición que tomamos ayer, porque nos parece que son distintas las posiciones. Ustedes saben que el interbloque, la mayoría son representantes de las provincias. Y bueno, obviamente muchas veces en todo este tiempo las provincias han tenido intereses particulares por sobre lo que nosotros entendíamos intereses nacionales, ¿no? Se vio claro, por ejemplo, en el tema de glaciares. Pongo de ejemplo para que se entienda. Y bueno, nos parecía que nosotros a veces podemos ser obstáculos en las discusiones internas por estas posiciones que no están ni bien ni mal, sino que representan distintos caminos, distintos momentos, contextos. Así que nos parecía que teníamos que recuperar autonomía. Nosotros muchas veces hemos votado distinto al resto de los integrantes del interbloque. Bueno, en general todos votamos más o menos distintos. Si ustedes siguen las votaciones verán que no hubo votaciones donde todos votáramos en el mismo sentido. Entonces nosotros tenemos la firme convicción de mantener, por supuesto, estos acuerdos parlamentarios con ellos y con otros más. Creemos yo particularmente creo que hay que fortalecer una transversalidad parlamentaria a modo de muro para con este gobierno. Así que en perfectos términos, pero necesitábamos tener más autonomía propia. Bien, el interbloque se llamaba Unidos, se llama Unidos todavía, estaba integrado por Provincias Unidas, Encuentro Federal. Ahí hay referentes, ¿no? Está Gisela Escaglia por un lado, Pichetto por otro, donde por ahí efectivamente podían coincidir con algún tema específico nacional, pero sí había diferencias con temas provinciales, como marcabas. Y yo lo voy a decir un poquito más contundente por ahí, que lo dijo Mónica, que lo dijo muy diplomáticamente. Hay presiones, ¿no?, de los gobernadores todo el tiempo, ¿no?, en estos temas hacia sus legisladores, y seguramente ahí habría alguna suerte de diferencia. Te lo puedo decir, Claro que hay presiones. Por supuesto que hay presiones, y esas presiones se trasladan a las definiciones de los diputados, y muchas veces esas presiones son
o esas sugerencias son legítimas por intereses puntuales de las provincias, pero otras veces son desmedidas y creo que a veces ciertos diputados pierden un poco de autonomía y de visión general. Pero bueno, es nuestro análisis, pero todos sabemos que el gobierno los tiene a los gobernadores con una zanahoria desde el Pacto de Mayo en adelante, donde han capitulado más de una vez al gobierno nacional y creo que si no retomamos una mirada nacional el gobierno nos va a pasar por arriba a todos, es decir, no va a ganar nadie en definitiva. Mónica, no puedo dejar de hablar de lo que es ya, no sé, la 5ª temporada, ¿no? De la serie Adorni. Vos el martes habías puesto en X cuántas horas le quedan a Adorni como jefe de gabinete, ¿no? Posterior a eso apareció Milei diciendo no se va ni en pedo. Sobre bueno, no sé ya cómo llamarlo, ¿no? Esta historia de Manuel Adorni, ¿cuál es la postura que tienen ustedes? ¿Qué es lo que están viendo? Mira, claramente es el cajero, ¿no? Lilita había dicho que la cajera era Karina, el cajero es este hombre. Nosotros hemos pedido una sesión especial para el jueves, somos 11 diputados que lo estamos pidiendo, para la interpelación de Adorni, y vos sabés que si el presidente no lo remueva, hay una facultad del Congreso para hacerlo, porque es un cargo de rango constitucional. Es decir, que el Congreso puede desplazar a Adorni, pero lo puede desplazar por pérdida de confianza incluso, ¿no? Porque acá se confunde la parte judicial con la parte política, y entonces por ahí nos dicen, pero ustedes, esto es una posición política. Claro, el Congreso evalúa eso. Ahora, obviamente que nosotros no sé si vamos a tener quórum el día jueves, porque vos sabés que el sostenimiento de este gobierno lo hacen los sectores de la UCR y del PRO. Sin ellos no hubieran podido avanzar hasta donde avanzaron. Claro, pero por ahí el contexto es distinto ahora, ¿no? Viendo lo que se vio ya de Adorni. Mira, sí, hace tiempo que No, pero la verdad que yo creo que si bien hay algunas incomodidades internas como la que expresó Patricia Bullrich, por otro lado están negociando en el Senado los pliegos de los jueces, y Patricia está al frente de eso. Es decir, hay incomodidades, pero hay grandes... Hay temas que no están en superficie, también, que son importantes y que seguramente también... A ver, Mónica... Y te voy a decir... Sí. No, te quería preguntar, porque vos dijiste algo importante recién respecto a quién es el cajero. Voy a recuperar algo que creo que vos misma habías recuperado también en redes sociales, que es el testimonio de Pallarol, ¿sí? Que de alguna manera, el orfebre, ¿no? Claro. Que es el que hace los bastones presidenciales, que es un testimonio de cuando arrancó el gobierno y que dijo algo fuerte, y en aquel momento, no sé si por luna de miel del gobierno que asume o qué sé yo, como que pasó de largo. Pero escuchemos lo que decía, ¿no? A propósito de quién es o no es el cajero en el gobierno. Me deja el teléfono de Javier, yo lo llamo y Javier me dice, habla con mi hermana, con Karina, que ella es la que maneja mi agenda. Cuando yo hablo con Karina, me dice ella, como no, el miércoles vos me digas, yo le aviso a Javier y él va a pasar por ahí, pero previamente me tenés que depositar $2.000 en una cuenta, y me pasaba un número de teléfono, un número de una cuenta. Bueno, ahí estaba, ¿no? Claro. Esto como que pasó de largo. Sí, vos sabés que yo hablé con Pallarol hace un año y pico, le pregunté sobre... Digo, ¿pero eso vos lo sostenés? Sí, obvio. Yo pensé que capaz que era un momento de calentura, ¿viste? Por el tema de... Hubo todo un quilombo con ahí el bastón, con el tema del bastón, es cierto. Que los perros y toda esa historia. Y me dijo, no, sí, yo lo sostengo. No, esto fue así. Me dice, te puedo asegurar que fue así. O sea, Mónica, para vos el cajero es Adorni, aunque Karina, digamos, al principio era la primera que pedía plata. El 28 de febrero del año pasado le hice la denuncia penal a Karina Milei por posible cohecho agravado, tráfico de influencia, etcétera, porque, por supuesto, tomé las declaraciones de Pallarol, más las declaraciones que habían surgido de todo el entramado de Libra, ¿no? Donde todo tenía un hilo conductor, todos decían, pagamos por foto, por entrevista, etcétera. Yo hablé con Pallarol hace 1 o 2 meses atrás para saber si lo había citado Tayano, porque vos sabés que nosotros hacemos las denuncias, pero después no tenemos injerencia, participación, no podemos supervisar las causas. Y Pallarol me dijo no,
todavía no lo habían citado. Se toma su tiempo, ¿no, Tayano? Testimonio contundente si lo hay, porque nadie puede acusar a Pallarol de alguna intencionalidad política. Bueno, en ese momento todos creíamos que la cajera podía ser Karina. Yo creo que pudo haber delegado esa tarea en la vorágine que tiene. Pero lo que queda claro es que acá hay un entramado de recaudación en el seno del gobierno, y eso es lo único que puede explicar que Adorni siga siendo jefe de gabinete a esta altura del partido. Así que la verdad que esta saga cansa, tapa otros problemas serios que tienen los argentinos que tenemos, pero no deja de ser revelador del incumplimiento del pacto que habían establecido con la sociedad, del pacto moral, ¿no? Bueno, quedó claro que no hay ningún pacto moral, que no son morales y que además son mentirosos seriales. Mónica, Alejandro Diviesi, saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, ahora se produce una cosa como contradictoria, ¿no? Porque está bien, nosotros le reclamamos a ustedes que actúen en forma y tiempo con Adorni. Ahora, para la oposición, lo mejor que puede pasar es que Adorni se quede porque lo sigue afectando al gobierno. Porque, sinceramente, hace 2 meses, que más allá de lo que decís, que hace 2 meses que estamos hablando de esto, para el gobierno la verdad que... Es un ancla, ¿no? Es un ancla que no sí, el cual no puede salir. Pero mira, en un análisis minúsculo, sí, pero la verdad es que no le sirve a nadie, al país no le sirve. Si nosotros hiciéramos un análisis un poco más ambicioso, la verdad que no le sirve a nadie. Hay un deterioro todos los días y un cansancio, porque esto se suma al agotamiento que tiene la sociedad argentina, al endeudamiento de las familias. Entonces, a mí me inquieta todo esto, ¿no? Bueno, que es como una provocación. Que no sabemos en qué desemboca o dónde termina. Bueno, pero ahí te repregunto, ¿piensan ustedes que cambiándolo a Adorni va a cambiar algo el gobierno? Yo la respuesta que te doy es personal, de ninguna manera, porque creo que el problema inicial fue Adorni y ahora es el presidente. Bien, a ver, hay otro tema que da vueltas, que Maxi Ferraro se había ocupado bastante de la comisión, que es el caso Libra, ¿no? Y vos también, Mónica. ¿Está comprobado que Adorni también está involucrado en el caso Libra? Digo, ¿ya hay pruebas de que él participó de todo este entramado? No, Adorni no aparece. Directamente, no aparece. Por supuesto aparece manejando la agenda y facilitando el ingreso de los criptoestafadores en manos de Karina Milei, y por supuesto el presidente, las reuniones con él. Pero bueno, no sabemos tampoco si Adorni participó de las reuniones, porque en realidad no sabemos quiénes integraron esas reuniones. Lo que estoy hablando es, cuando digo seguramente es el cajero, porque no creo que esa sea la única vía de recaudación en negro de este gobierno. Lo pregunto porque además empezaron a aparecer en las últimas horas algún canal, ¿no? Tenía billeteras virtuales, sí, apareció. Algo vinculado a lo cripto, hay como un submundo ahí que por lo menos yo desconozco. Ay, ¿no? Mira, te interrumpo. Vos sabés que los cripto serios de este país, Firman y Molina, y bueno, hay varios, todos vinieron y expusieron en la Cámara de Diputados más de una vez y en la comisión investigadora también, donde ellos decían que habían advertido al gobierno, a segundas o terceras líneas a las que ellos accedían, advirtieron de que en el Tech Forum que estaban organizando en octubre del 2024, todos los que estaban participando, Novelli y compañía, eran criptoestafadores, que estaban muy mal conceptuados dentro del mundo cripto, seguramente por estas cosas. Y sin embargo, avanzaron con ello. Es decir, que yo creo que acá ya había un diseño delictivo cuando arrancaron con el Tech Forum, con esas personas, asociadas a esas personas, a Hayden Davis, que inclusive su padre había sido también un estafador que había cumplido una pena en Estados Unidos. Entonces me parece que ahí ya en la elección hubo una definición de para dónde querían ir. Y por supuesto que a esta altura todavía no haya aparecido quién le dio a Milei el código alfanumérico con el que pudo consumar esto, es más que revelador de que ahí había una asociación, para mí hay una asociación ilícita,
Lo que pasa que en términos judiciales siempre es difícil probar, pero que ya había una definición. Y creo que así como el gobierno pasado se manejaba con bolsos, estos tipos vienen con la sofisticación de las criptomonedas, ¿sí? Bien. Y te pregunto por último con algo, me parece menor al lado de todo esto que estamos hablando, pero no por eso menos importante. Hubo un ploteado de un león en el Congreso, ¿no? ¿Esto es legal? ¿Es ilegal? ¿Podés poner lo que quieras en el Congreso? Porque el león en todo caso, será un símbolo partidario, ¿no? No de la Argentina para que esté en el Congreso. Contame un poquito qué pasa con esa historia. Bueno, mira, sí, 5º piso del edificio anexo, todo un vidriado que hay de un salón bastante grande que antes usaba la UCR y efectivamente se ploteó con un león abrazando la cúpula del Congreso. Es un lugar que ahora está asignado para La Libertad Avanza. Por supuesto que son espacios comunes que no deberían, de hecho, no deben ser usados para símbolos partidarios. Ahí había una bandera dibujada en esa mampara de vidrio. Yo ese mismo día le hice un pedido de informes a Menem para que me diga si efectivamente él autorizó eso, si no lo autorizó, si lo autoriza, si estamos todos autorizados a hacer lo que queremos con el edificio, quién lo pagó, en fin. Le hice una serie de preguntas que estoy esperando que me las conteste. Se generó un expediente con eso, lo va a tener que contestar. Sé que lo llamó a mi compañero Ferraro para quejarse de que yo me la agarraba con él, ¿no? Como si ahí surge claro cómo esta gente no diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Porque él lo toma como personal, no lo toma como que es el presidente de la Cámara, y yo le estoy preguntando no a Martín Menem, sino al presidente de la Cámara. Algo parecido le pasa a Dorni, ¿no? Que no diferencia lo público y lo privado. Claro. Ellos tienen una dificultad para diferenciar, creen que son dueños de todo. Entonces, bueno, voy a esperar que me conteste. Es verdad que es una nimiedad al lado de todo lo que pasa, sobre todo lo que pasa con los empleados de la Cámara, porque cuando uno habla no solo ganan 2 pesos, sino que además el personal de seguridad se está comprando la ropa, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están funcionando mal en la presidencia de Martín Menem, pero bueno, como es un chico educado y simpático y carismático, parece que todo el mundo lo acepta así. Veremos qué contesta. Mónica, gracias, como siempre, por esta conversación, Bueno, un abrazo a ustedes, que tengan buen fin de semana. Un saludo para vos. Mónica Frade, diputada de la Nación por el bloque Coalición Cívica a las 12:55. Las hojas caen, las noticias vuelan. Te mantenemos al día con la objetividad de siempre. Otoño en Del Plata. La radio de la verdad. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Qué bien, Mendoza. Acá deben tener 3 estrellas. O 4, te digo. 4 estrellas. ¿Te imaginas 4 estrellas? Vinimos a relajarnos. Pero me decís 4 me ilusiona. Te lo pido, por favor. ¿Te imaginas 4 estrellas? Bueno, nos vinimos a relajar a Mendoza. No digas ese número. Vinimos a relajar. No, sí, te relajas. Ya se palpita la pasión. Mendoza, manso destino. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible.
¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. Todas las tardes, Chiche Hellblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Hellblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Buenas tardes en Del Plata. El día ya avanzó y la radio te invita a seguir escuchándola. Del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico. Un desfile incesante de la realidad. Con Diego Schurman y equipo. Hasta las 14 en Del Plata, la radio de la verdad. Dos minutos para la 1 de la tarde. Atenti, los que viajan en colectivo, porque hay problemas. Hay problemitas, como todos estos días. Hay paro de colectivos en el AMBA. 7 líneas no funcionan hoy. Adivinen por qué. ¿Por qué? Por un conflicto salarial. Los choferes de la empresa Moxa, que recorren toda la zona sur del conurbano y parte de la ciudad de Buenos Aires, no van a salir este viernes ante la falta de pago a sus choferes. Les recuerdo las líneas. Dale, el por favor. loco, el 22, 159, 219, 300, 500, 584 y 603. Así que la medida de fuerza se inicia hoy, 8 de mayo, más no sabemos cuándo finaliza. Bien, bueno, saludamos a la gente del Topo, que inauguró su 9º local acá en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Nazarre 3276. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Sí, señor. Y estamos, lo decimos aparte ahora, disfrutando de los churros del Topo, los que quedan, ¿eh? Creo que cuando ingresó el plato al estudio ya quedaba un cuarto de todo lo que llegó. Pero había. Y no vamos a decir. Había, lo dijiste bien, habían pasado. Mirá. Hay quien viene muy seguido, ¿eh? Sí. Hay alguien que come afuera del estudio, entra, sigue comiendo. Y viene de Países Bajos. Mira, te tiro ese dato. ¿Y sabes el verso que hace? Mirá lo poquito que queda. Por favor. Acá tenemos los de Roquefort. Sí, y están los de dulce de leche. Están los de dulce de leche, espera. Y los de chocolate también, ¿no? Que los está mostrando ahí en YouTube. El amigo Dibiasi. Y Joaquín, que así flaquito como lo ven, es un destructor, porque un Pac-Man. Está hueco, tiene los talones huecos. Tiene una buena cuando estrategia. Come, se va llenando, pero no. Tiene una buena estrategia porque entra y dice, che, agarro alguno para los colegas de redes. Sí. Los colegas de redes están comiendo churros. Y entonces les lleva supuestamente a los colegas de redes. Y después los colegas de redes, vos le preguntás, ¿tuvieron ricos los churros? No comimos. ¿Quieren los de redes? ¿Los de redes quieren? De acá no van a tener. Atrápenlo con una red. Bueno, por ahí viene Arlene. Ahora, mientras viene el informativo, señor. Les convidamos algunos churritos del Topo. Nos actualizamos en Radio Noticias del Plata en la voz de Pamela Molina. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 13, 1 minuto, temperatura 11.6, la humedad 67%. Hackean la plataforma Canvas y peligran los datos de casi 9.000 universidades. La plataforma educativa sufrió un ciberataque atribuido al grupo de hackers Gene Hunters, que aseguró haber robado datos de más de 200 millones de usuarios y amenazó con publicar la información si las instituciones afectadas no se comunican antes del 12 de mayo. El ataque puso en alerta a universidades y centros educativos de distintos países, incluidas Harvard y Stanford.
Mar del Plata suspende las clases y extreman medidas ante la posibilidad de un severo temporal. El municipio de General Pueyrredón recomienda evitar salir a la calle cuando comience la tormenta. Se esperan vientos con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora y las olas de hasta más de 7 metros en alta mar. Algunos barrios aún no se recuperan de las lluvias del miércoles que dejó anegamientos, cortes de luz y caída de árboles. Internacional. Marco Rubio confirma más sanciones a Cuba. Desde Roma, el canciller de Trump adelantó que habrá más represalias a La Habana. El gobierno cubano debe responder a una propuesta de ayuda humanitaria y tecnológica de Estados Unidos a cambio de ciertas condiciones que parecen imposibles para la isla. Cielo parcialmente nublado en la ciudad, temperatura 11,6, la humedad 67%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Puré Marolio 520 gramos 579,90. Harina leudante Marolio por 1 kilo 999,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico, una animalada de programa. Hasta las 14, con Diego Schurman y equipo, en Del Plata, la radio de la verdad. Una de la tarde, 4 minutos, que estamos escuchando, Vero. Estamos escuchando a Casu con otra, se llama este tema. Esto es en el marco, como les gusta decir a ustedes los periodistas, sí, de la gira Latinaje 2026. A nosotros nos gusta decir en el marco. Sí, les encanta. Lo que sea. En el marco y expertise son dos cosas que usan todos los periodistas. No, expertise está mal usado. Exacto. No existe esa palabra. Eso. ¿Yo cómo aprendí? Muy bien. Casu agotó las entradas, ¿sabe dónde? ¿A dónde? En el Madison Square Garden. No es ni Monzón, no es la NBA. No, querido. Esto es Casu que agotó todas las entradas en Estados Unidos. Ella es Julieta Emilia Casuccelli, es jujeña. Es muy jovencita, nació en 1993 y es conocida como Casu. La gira del Latinaje ya recorrió ciudades como Chicago, Las Vegas, Phoenix, San José, Texas y San Diego, entre otras. Lleva vendidas casi 70.000 entradas. Y durante todo el mes de mayo agotó tickets en casi todas estas ciudades que le acabo de contar. Ahora se va a presentar en México también, ¿eh? Bien, Bueno. Así que si la quieren seguir en Spotify, esta artista también está con más de 500.000 reproducciones al mes. Y también está en nuestra lista. Si alguien quiere compartir y escuchar la música del Zoológico, lo va a encontrar en Spotify con el nombre El Zoológico. Una de la tarde, 6 minutos. Acaba de llegar el presidente de la Nación a la Casa Rosada. Recordemos, había estado en los Estados Unidos a mitad de semana para participar de la reunión de gabinete que va a empezar a las 2 de la tarde, ¿no? Hay una escena muy llamativa, ¿no? Hay un auto y un hombre con un, como no sé de armas, no sabría decir qué arma es, pero parecía que iba a la guerra, ¿no? Digo, hay como una puesta en escena, ¿no? Un poquito exagerada para la situación.
La reunión de gabinete es a las 2 de la tarde. La conferencia de prensa de Adorni es, supuestamente, estaba citada a la 1 de la tarde. Ya pasaron 6 minutos, todavía no arrancó. Lo que está trascendiendo, primero que el título está mal, no sería conferencia de prensa. No. Porque eso supone preguntas, ¿no? Algunos colegas desde la Casa Rosada lo que nos están diciendo es que eventualmente no habría preguntas, sino que hablaría Manuel Adorni, flanqueado por el ministro Caputo y la ministra de Seguridad Monteoliva. Vamos a ver si efectivamente esto es así, pero para decirlo correctamente, lo que va a suceder en un rato es que va a hablar Manuel Adorni, no que va a ofrecer una conferencia de prensa. No es un tema menor. Ustedes me dirán, bueno, pero ayer hizo una entrevista. Yo tampoco calificaría de entrevista lo que pasó ayer a la noche entre Manuel Adorni y Alejandro Fantino. Fue una conversación, ¿sí? Una conversación, si querés, amistosa. Algunas de las cosas que dijeron, vamos a recuperar algún testimonio del propio Adorni ayer con Fantino para decir por qué no habla, ¿no? Fue como la no nota, en el sentido todos estamos esperando que diga algo de todo lo que se lo está incriminando, no los periodistas, la justicia, que lo está investigando por enriquecimiento ilícito, y esto es lo que decía Adorni ayer por la noche. Al estar todo bajo investigación judicial, cualquier cosa que yo diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la justicia, y no lo voy a hacer, y no me importa la carnicería mediática en la que me metieron, porque no lo puedo hacer. Anda despacio, de nuevo, pará. Y por el cargo que ocupo, por el cargo que ejerzo. Hay que uno tal vez lo toma dimensión cuando estás en el poder. A mí me cuesta hablar de poder, pero la fuerza que tiene la palabra de uno. Y cuando la justicia aclare todo, mirá que ahí sí voy a hablar. Bueno, primera declaración. Yo le voy a decir a Adorni, después vamos a escuchar otro testimonio. Básicamente dice que no quiere obstruir la investigación judicial. No hay nada que obstruya la investigación judicial si vos estás limpio y mostrás lo que tenés. No la desvía, no la obstruye, no pasa nada. Lo curioso es que habiendo pasado prácticamente 2 meses desde que arrancó este episodio, no logre aclarar sus cosas. Y vaya a donde va, sea una conferencia de prensa, la que intentó en su momento, en la Casa Rosada, con los acreditados, o sea en el programa de Fantino, no muestra un ápice de explicación de lo que viene ocurriendo con su llamativo crecimiento patrimonial, ¿no? Si él tiene para justificarlo, cuesta creer por qué no lo hizo ya. De hecho, Patricia Bullrich es quien se lo está exigiendo, ¿no? Para que rápidamente este tema pase de largo y se empiece a hablar un poquito de la gestión. Entiendo yo que esta conferencia, mal llamada conferencia que va a ofrecer el día de hoy, es para hablar de gestión. Pero con eso no lo va a poder tapar a medida que afloren cosas, porque todos los días afloran cosas. Ayer, de hecho, trascendieron más conversaciones entre el contratista que le hizo los arreglos de la Casa del Country y el propio Adorni, donde claramente Adorni le dice que se va a comunicar su equipo asesor para tratar de guiar al contratista. En un diálogo de una relación, digamos, fraternal. Claro, amigo, de amigo. ¿Qué haces, Manu? ¿Cómo estás? Esto, lo otro. Ahora, en un momento, lo que dice el contratista es: che, a mí me dicen que no tengo que hablar con vos, claro, porque podés quedar engrampado como encubrimiento en el caso que se descubra que ese dinero es mal habido. Ahora, pero tenemos otra declaración de Adorni en el programa de Fantino. Corté con él y a los 3 minutos, 4 minutos, me empiezan a llegar mensajes de WhatsApp. Está el presidente en La Nación Más, está el presidente en La Nación Más, está el presidente con Majul. Nunca me contó que iba a salir. Es un ser maravilloso. Es un ser maravilloso. No, sí, el loco te banca. No, pero al margen. No, está bien, pero así. Bien, emocionado, ¿no? Porque el loco te banca, dijo. Dijo más cosas, ¿no? Dijo la fenómena del Bullrich. Sí, expolió que yo tengo. No expolió, te exigió, no expolió. Usó la misma palabra que usó el presidente como para decir: está en línea con nosotros, Pato Burri, en verdad adelantó lo que voy a hacer. No adelantó, te exigió. Y después. Y con esto termino, te dejo a vos, Ale. Dijo algo que es como una suerte de, ojo que yo puedo hablar. No lo hizo con este caso en particular, pero mandó en cana a una colega que dijo: hay una periodista que sale en tele horrorizada con lo de él,
que iba a viajar conmigo a uno de esos viajes que hice. No dio el nombre, abrió un montón de especulaciones. Uno infiere quién puede ser porque ya han trascendido fotos de Adorni y su pareja y de esta periodista y su pareja que había sido ministro del gobierno, y entonces todos apuntaban hacia esa persona. Yo no la voy a decir porque no la dijo él y no sé si es ella, pero intuyo que puede ser ella, ¿no? Adorni puede hablar de la causa, de los jueces o demás, nadie le dice que no. Y no está prohibido. Y de hecho él se mete en la causa por esto que estás contando vos, estos chats con... ya que sabe tanto Adorni, que se asesoró tanto en materia jurídica, que nadie le dijo, no llames al contratista, porque ahí hay influencias tuyas, que sos un funcionario. Nadie se lo avisó. O sea, estos tipos son medio boludos, porque en realidad no los entiendo, no los termino de entender. Y se piensan que nosotros también somos boludos cuando escuchamos estas cosas, estas declaraciones, en ese tono canchero que sigue usando. Porque ni siquiera Adorni tiene la modestia del que se mandó una cagada. Bueno, ¿te mandaste un moco? No. Bueno, sí, mira, la verdad que tuve errores en esto. No se baja, no se baja el pony. Y también está la otra cosa, digo, los que conocemos esto, él para asumir tuvo que hacer un relevamiento de su patrimonio, ¿no? Una declaración jurada. Sí. ¿Tanto le cuesta después? ¿Tanto le cuesta actualizarla? Yo te puedo asegurar que llamamos a cualquier contador y te dice, es una boludez. Si vos asumiste, lo que tenés que agregar al año y medio o 2 años de gestión son 5 minutos. Todas estas demoras acrecentan la sospecha. Obvio. ¿No? Y la respuesta fue bastante pobre, ¿no? Del jefe de gabinete. Bueno, 1 de la tarde, 13 minutos. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp 11 23 40 1030. En La Matanza, la educación no se recorta. Te acompañamos en cada etapa, mejorando las escuelas, con becas, entregando libros y útiles y sumando tecnología y robótica. Creemos en la educación. Somos ciudad del aprendizaje. Municipio de La Matanza. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. 1 hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. ¡Telequino vacante! 450 millones de pesos, más un viaje a Río de Janeiro, un auto 0 kilómetro. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, telequino, telequino. Avanzás por rutas llenas de lagos, bosques, cabañas y no podés dejar de preguntarte, ¿todo esto sigue siendo Neuquén? Escaladas, cabalgatas, gastronomía, pesca, senderismo. Resulta increíble que todo sea Neuquén. Todo es Neuquén. Neuquén, disfrute infinito. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp 11 23 40 1030. La jungla completa está en el zoológico. Con Diego Schurman y equipo, hasta las 14, en Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, 1 de la tarde, 15 minutos. Veníamos hablando de Adorni y Adorni arrancó esto que se ha llamado conferencia de prensa, pero hasta ahora lo que tenemos es una exposición. Vamos a escucharlo. Vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, la Sala Tercera de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario federal interpuesto por el Gobierno Nacional. Esta decisión implica que seguirá suspendida la medida cautelar hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Paso a recordar que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo que establece la Ley número 24.629, hasta que los responsables de su sanción determinen en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento. Su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos. Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal, porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce siempre y en todo lugar en más inflación o más pobreza. Desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el gobierno quiere desfinanciar las universidades y hasta han dicho que queríamos cerrarlas. Quiero ser claro en este aspecto. El Gobierno Nacional ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso en el presupuesto 2026 la partida destinada a universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos en 2026. Todo esto sumado a que durante la administración anterior se le transferían los fondos a las universidades hasta con 4 meses de atraso y en el marco de una inflación del 211,4% anual. Hoy esos pagos se realizan en forma mensual y por supuesto la inflación hoy es del 31,5% y no del 211,4%. También es falsa la denuncia de la Universidad de Buenos Aires respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios. El Gobierno Nacional transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el presupuesto 2026, que contempla la función salud, tanto para gastos en funcionamiento como para gastos en personal. Bueno, ahí está Manuel Adorni básicamente enfrentando, ¿no?, a los universitarios y al sector de la salud, que venía haciendo unos reclamos en función de lo que dice el presupuesto. Adorni lo está negando, dice que ya hicieron las transferencias. Ya había otros, digamos, referentes del gobierno que se habían expresado en el mismo sentido frente a lo que se viene, ¿no?, que son protestas de esos sectores precisamente por el desfinanciamiento. Por ahora viene por ahí, ¿no?, esta exposición del jefe de gabinete. Vamos a ver, creo, ¿no?, por lo que ha trascendido, que no va a haber preguntas, simplemente una exposición de la postura del gobierno frente a esta realidad. Sí, un desastre, porque sigue sin cumplir lo que 2 veces ya pidió el Congreso. O sea, sí, dicho en latín, como me gusta hablar a mí, se cagan en el Congreso. Sí, porque la ley fue aprobada y lo que dice Adorni que esto sigue suspendido porque no explicaron de dónde va a salir la plata, que fue lo que expresaron en su momento. Eso lo tiene que hacer el gobierno. Claro, amigo, o sea, por la ley, el gobierno tiene que estipular, ¿no?, de dónde utiliza los fondos, o si reacomoda el presupuesto para hacer lugar a una ley del Congreso de la Nación, ¿no? Que de eso se trata de gobernar, ¿no? Sí. Ver cómo acomodás las fichas. Bueno, están diciendo que transfirieron el presupuesto a las universidades dicen que no transfirieron todo el presupuesto. Es más, estamos hablando con el titular del de Clínicas, y ¿qué nos decía el otro día? Que en 2 meses, si no hay respuesta, no pueden seguir atendiendo. Sí, yo no sé cómo transfieren la guita, porque me imagino, insisto, en 2 casos puntuales, porque los conozco. Uno es el del Instituto Rojo, que la guita sé que no le llega y los tipos, no sé, se ve que tienen ganas de joder a los pacientes, y no los atienden o los atienden mal porque se les ocurre a ellos. Y el otro es el de las obras sociales, que hay un plan ahí, que en algún momento lo hablaremos, ¿no? Hay un plan sistemático para romper a los gremios. ¿Cómo terminar rompiendo los gremios? Rompiendo las obras sociales. Vos me digas, ¿qué tiene que ver? ¿Y sabés por qué? Porque los sindicatos son los que van a ganar las obras sociales. Claro. Mañana le haces un control al sindicato y ves que hay un montón de plata derivada a la obra social porque es la forma de sostener la salud. ¿Qué hacen? Te cierran las 2 cosas. Te cierran el sindicato y la obra social. Sí, y hay que recordar que no es que el Estado banca las obras sociales. Son los afiliados que hacen los aportes, que esos aportes van al Estado y el Estado lo tiene que redistribuir. Claro. Pero no es plata del Estado, es plata de los laburantes que van a las obras sociales. Bueno, 1 de la tarde, 20 minutos. ¿Vamos con las 3? Dale. Muy bien. Noticia número 1. Mucha rosca, pocas nueces. Qué difícil, ¿no? Y nos ponemos mimosos. Ya esta música, ¿no? Con este frío, ¿sí? Tengo 3 versiones de este tema en el día de hoy. Así que si las quiere escuchar.
Esta noticia tiene por protagonista a la persona de la que estábamos hablando hace un ratito con la diputada Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Porque hizo una nota relajada, fue una nota que le hicieron en un canal de streaming y protagonizó un momento viral porque se puso a tocar el piano con Robertito Funes Ugarte en un programa que se llama Tarde de Rosca. Ajá. ¿No? Asumo que por el chisme, ¿no? Rosca en ese sentido. Digo, yo me puse a pensar el porqué del título, ¿no? Ajá. Habla de chimentos, invita a algunas personalidades, ¿no? Que tienen que ver más con la política. ¿No es por el apodo que le pusieron a Robertito? Sí. No sabía. Sí, ¿Qué no apodo sé, sí. tiene? Con Rosca. ¿Rosca floja? Ah, no sabía. ¿No sabía? No sabía. Bueno, el momento fue interesante y por ahí lo podemos compartir para escucharlo. A Martín Menem con el A pianito. Martín Menem tocando el piano. Porque no solo yo toco el piano. Tocas el piano, cantás el Gil, diputado. Un poco durito, ¿no? Bueno, no sea malo. Pero bueno, es él se difícil dedica a tocar otra el cosa, piano. está A mí bien. lo que me llamó la atención para los que nos están viendo, si no les contamos, que Robertito todo el tiempo le pone el micrófono en la boca y el Claro. tipo está tocando, Está tocando el piano, no va, por ahí espera que cante, ¿no? Sí, pero no, me parece que no daba para que cante. Más, ¡qué maravilla! Bien, ahí está, Entonces ¿no? está tocando Photograph de Ed Sheeran, que estábamos escuchando hace un ratito. Pero yo escuché una versión que es igual a esta que toca él. Ahí está. Este es igual a la que está Ahí se tocando parece un Martín poquito Menem. Acá el chiste es que Martín Menem fue incomodado por Funes Ugarte. Llegó un momento de la conversación que estaba: Martín, qué lindo. Martín, ¿cuántas gimnasias haces? ¿Cómo haces para mantenerte? Y en un momento Martín le dijo: me da vergüenza que me digas que soy lindo, que me... Lo acosó. Parece que Robertito se le tiró el lance. Ahí Sí, a Martín sí, Menem. pero fue como un poco incómodo porque, no sé, noté cierta incomodidad. Y al que no le gustó nada esta nota fue a Jonathan Viale. ¿Qué dijo Jonathan Viale? De todo, dijo que no es momento para estar Y es un momento sensible, ¿no? Para que hablar- estaba como en un cumple, ¿no? Bueno, que también. Hay que hablar con los funcionarios del gobierno en este tono, en este contexto. Sí, yo no estoy en contra de este tipo de notas, ojo. Pero sí es verdad que hay claro contexto, ¿no? Eso mismo. contexto, Y además, bueno, Robertito la hizo como muy sexualizada la nota. Bueno, eso Llegó a puede un ser. punto que era realmente incómoda. El tema muy lindo y Martín Menem, yo creo que si deja la política y le da al pianito, Sí, puede ser. tranquilamente Se puede dedicar a puede, eso. sí, puede mejorar. Vamos con la noticia número 2. Vamos con la 2. Esta noticia es increíble, pero real. A ver. Estamos escuchando una música. Esta se llama Sexy Beach. Ajá. Bueno, le voy a hablar de la diputada libertaria Lilia Lemoyne. Ah, sí, lo vi. Lilia Mira. tiene una imagen íntima teniendo relaciones sexuales, carnales, con un caballero. Sí. Y en redes, bueno, empezaron a decir que ella tenía un OnlyFans y porque estaba esta foto que no traje porque, bueno, me pareció que No meritaba. no meritaba. Por lo que contamos está bien. Ahora, el chiste de esta noticia Sí. es que la foto es de ella. La tiene ella publicada en su Internet. Nadie se la robó. Pero... Y ella se puso nerviosa y dijo, che, esto no es OnlyFans, esto lo hice yo de onda, lo subí para compartir. Sí, es más, el muchacho que está, pues ella está acostada arriba de un tipo. Claro, y tiene como un ¿cómo se dice? Un Tatuaje. No, un emoji tiene ella en alguna parte para... No, pero para tapar sus partes. precisamente. Pero el muñeco también tiene. sí, Cuando digo el él se muñeco le digo ve el la- tipo, la persona. Sí, que no se Él crea se le otra ve la cosa. cara. No, puede ser un muñeco. Como ella es cosplay, por eso. Sí, no, el tipo tiene como unos tatuajes. A mí me pareció, capaz que se los agregaron. Sí, él es de Manuel Danan, era una pareja. Es un libertario, ¿no? Es influencer, libertario / ¿Qué influencer. son todos los símbolos? No sé, todos símbolos, no sé si religiosos, ¿qué? Pero todos juntos están. No lo vi, no lo vi. Bueno, ella dice, che, intentan humillarme diciendo que soy de OnlyFans. No, yo trabajo de diputada. Esto es una foto mía, pero del 2020. Bien. Como que estaba muy al pedo. La verdad, te digo la pandemia. verdad, no vi la foto, si está media desnuda. No creo que sea más grave de lo que hemos visto de ella hablando de terraplanismo, por ejemplo. No. En realidad lo que me llamó la atención de la nota es
que se armó todo este revuelo, pero la foto la publicó ella, digamos, nadie se la robó de ningún lugar, de ninguna red social. Así que bueno, no sé, ¿fotos nuevas? Sí. No hay. No hay. Vamos con la noticia número 3. Vamos. Bueno, karaoke paranormal. Karaoke paranormal. Sí. Bueno, esta es Shakira. ¿No? Bueno, yo le voy a contar una cosa. La plagiadora. Sí, hay una mujer en Brasil que asegura que fue poseída por Shakira. No. Entonces ahora vamos a compartir un video donde la mujer está en una iglesia. En estas imágenes está con el pastor. Si podemos escuchar el audio. El tema es... a mí me llamó la atención porque es la primer poseída por una persona viva. ¿Sabes cuál? Pero a ver, te digo la gente que está escuchando nada más, ¿no? Es una chica que se contorsiona, con los ojos semicerrados, los abre, parece como Ida, y canta, la imita a Shakira, básicamente es eso, ¿no? Sí. El tema es cuántos discos se tragó de Shakira o cuántos temas. Se tragó 4 long play y 2 cassettes. ¿Cuántos discos y el tiene tema cargado de es que Shakira? Se avivaron porque la encontraron un día bajando de los dormitorios, abriendo la heladera y cantando Waka Waka. Y aparte el sacerdote le tira agua bendita, ¿no? Pero es un caso realmente de karaoke paranormal, porque... Yo Dios creo... mío. No, es raro, porque aparte Sí, es raro. está posesa por alguien vivo, porque en general uno lo poseen los muertos. Claro, es verdad. ¿No es cierto? Bueno. ¿Quién le gustaría que lo posea a usted? Yo te digo la verdad, parece que está en una fiesta a 5 de la mañana ya con un par de tragos arriba cantando, ¿no? Después denunciaron que fue a comprar. Se me acaba el argumento. Che, hablando de Shakira, las mujeres facturan. salió el tema del mundial Sí. de Shakira. Sí. ¿Cuántos temas para mundial hizo Shakira? Ya creo que es el tercero. Aparte es el mundial de Estados Unidos, ¿no? A mí me llama Estados la Unidos, atención. Canadá y México. Sí. ¿No había un norteamericano, un canadiense, un mexicano que haga el tema del mundial? Para mí están haciendo... Ay, ¿puedo decir algo incorrecto? Sí, dale. Como si nunca lo hiciera. ¿Te acordás que en el macrismo siempre decían, che, si pasa, pasa? Se mandaban una macana y decía Sí, el periodismo, si pasa, che, pasa, bueno, era claro. esto es igual. O sea, hacen un tema. Si levanta buena predisposición en la gente, si lo escucha lo dejan. Y si no pasa y vuelven a otro. Porque ya sacaron 40 temas. Sí, del es verdad, mundial. para este último mundial salieron varios, ¿no? Pero... Y son todos horribles. Sí, a ver, busquemos otro artista. Claro. Y aparte, siempre como una idea de imitar temas anteriores, ¿no? Y a mí me parece, pues siempre lo decimos acá, por lo menos a los argentinos nos pasa, ¿no? Que el mejor tema de los mundiales es el de Italia 90, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? No. Es más lento, es como más emotivo, más desgarrador, Sí. como quieras llamarlo. Igual el ¿no? Waka Waka, ya lo analizamos acá, está bien porque representa también un poco el espíritu de la alegría de África. No sé, le podés encontrar la vuelta, pero los nuevos temas son todos feos. Son todos feos. No, el Bueno. de Carlos Vive en la bicicleta, ya está, Carlos. Estaba, aparte está medio chamuscado, Carlos. Bueno, me diste un buen puente porque después del info vamos a tener la charla con el invitado en el piso, ¿no? Que tenemos todos los viernes. Es el amigo el Nene Pano, colega que hizo un libro sobre los relatores, gafes, metidas de pata, la precariedad en que laburan los relatores que transmiten, en algunos casos mirando la televisión, no estando en los estadios. Hay un caso muy concreto de hace bastante tiempo atrás que él cuenta que uno se subió a un poste para poder ver el estadio y transmitir, así que con algunas curiosidades vamos a darle cierre a este programa con esta última media hora hablando con el Nene Pano. Pero ahora sí nos vamos al info. Nos vamos al info, nos actualizamos en Radio Noticias del Plata, en la voz de Viviana Lavalle. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 13:30 minutos, temperatura 13 grados, 2 décimas, humedad 56%. En medio del escándalo de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, Patricia Bullrich justificó haberle reclamado la declaración jurada.
La senadora de La Libertad Avanza ratificó su postura ante la sospecha sobre el patrimonio del jefe de gabinete. Siempre fui un poquito rebelde, las cosas hay que decirlas, dijo la funcionaria y confirmó que asistirá a la reunión de gabinete en Casa Rosada. Cambian las reglas para los choferes de Uber, Cabify y Didi. Deberán sacar la licencia profesional para seguir trabajando. Móvil del Plata. La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo de la ciudad decidió que los conductores que trabajan con aplicaciones como Uber, Cabify o Didi cumplan requisitos como los que son exigidos para taxis y remises, entre otros la obtención de licencia profesional y la contratación de seguros específicos para el traslado de pasajeros. Los taxistas dan su opinión. Y opino que está muy bien, hay que regular a todo lo que está ilegal, obviamente eso está muy bien, pero ojalá que lo lleven a la práctica, porque no pagan ningún tipo de impuesto, obviamente tus productos son más baratos. Desde Valvanera, Joaquín Debert, Radio Noticias del Plata. Deportes. Real Madrid les impuso una multa de 500.000 euros a Valverde y Tchouaméni por la escandalosa pelea que terminó en escándalo. Lo determinó el club español para ambos, quienes se disculparon frente a todo el plantel. Luego del incidente que terminó con la hospitalización del uruguayo, el Real Madrid decidió la dura sanción económica que fue publicada en un mensaje en redes sociales y en páginas oficiales, donde destaca además en el comunicado que los futbolistas pidieron perdón y se mostraron arrepentidos. Cielo algo nublado, la temperatura 13 grados 2 décimas, humedad 56%. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Puré Marolio 520 gramos 579,90. Harina leudante Marolio por 1 kilo 999,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata. La radio de la verdad. El Zoológico. Hasta las 14 con Diego Schurman. Del Plata. La radio de la verdad. Bien, arrancamos esta última media hora del programa. Día viernes, como todos los viernes, tenemos invitado en el piso. En este caso un colega, un buen tipo, además de un buen profesional, lástima que es hincha de Boca, que es Juan José. Bueno, es un periodista, Bueno, qué sé yo. Bueno, Juan José Pano, amigos, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan? Bien, muy bien. Ya arrancamos los tumbos, pero no nos vamos a pelear. No, ¿cómo vamos a pelear? De ninguna manera. A ver, ¿por qué está el nene Pano? Porque sacó un libro. A mí me encanta esto, supongo que a los futboleros sobre todo le encanta, pero también es para los no futboleros porque tiene que ver con historias, así es el título, ¿no? Dice, todas las voces todas, más de 100 historias apasionadas, curiosas y divertidas del relato deportivo, ¿no? Con prólogos de Daniel Lagares y Ariel Senosaín, de Ediciones Al Arco, ¿no? Con un trabajo gráfico, un dibujo, ¿no? De Miguel Rep. Sí, divino esto. Y a mí me encanta porque me imagino, y creo que en el relato, en el prólogo de Lagares un poco también lo describe, me imagino el día a día del tipo levantándose, prendiendo la radio para escuchar los relatos y hacer un laburito como el que hizo con historias recientes, historias de hace muchos años atrás, ¿no? ¿Qué haces, nene? ¿Cómo se te ocurrió esto? En realidad se me ocurrió el día de la presentación del libro de Ulanowski. Sí. Presenté un libro sobre la picaresca en la gráfica y dije, qué bueno estaría hacer esto con las transmisiones de radio. Me encantó el libro de Ulanowski, me pareció maravilloso y digo, bueno, salvando la distancia creo que podría ser algo que se le parezca, que se acerque. Y además había hecho una serie de entrevistas en TEA, en la Escuela de Periodismo TEA, sobre los secretos del oficio en el periodismo deportivo. Y había invitado a varios, Mariano Clos, Miguel Simón, Walter Nelson. Y entre todos estos relatores y comentaristas aparecían siempre algunas historias, a veces fuera de micrófono, fuera de lo que teníamos que hablar, historias de cosas que les habían pasado. Entonces,
junté esas dos cosas, el libro de Ulanowski y esto de los secretos del oficio, y dije, voy a ver si sale algo. Y empecé a buscar, primero en la memoria, empecé a recobrar mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y mi adultez, escuchando relatos de partidos de fútbol, sobre todo en la radio. Y después empecé a hablar con gente. Y a medida que iba hablando, me empecé a entusiasmar porque lo que surgía era buenísimo. Más allá de que sobrevolara siempre la pasión, todos tenían alguna historia linda, curiosa para contar. Y me iba sorprendiendo. Y entonces, en la medida en que me sorprendía, decía, bueno, si yo me sorprendo con esto, es muy probable que la gente también se sorprenda. Hay algo ahí de memoria emotiva también, ¿no? Con esos relatos que te llevan a aquel momento, vos que laburás como periodista deportivo además, que seguramente tiene que ver con tu propia historia, de grande, de chico, de juventud, de todos los momentos, porque además el libro atraviesa relatores de todos los tiempos. De todos los tiempos, y además, además de lo que me atraviesa a mí como oyente, también como protagonista, porque relaté casi un año y medio la campaña de River, relaté la campaña de Independiente, la reserva de Boca, relaté bastante boxeo para LB7 de Tucumán. Claro, hay que decir que son historias de relatos no solo de fútbol. No, claro. También la mayoría son de fútbol, pero hay de otros. Pero hay de boxeo también. Yo veo los nombres propios, ¿no? Y también uno va atravesando su propia historia. Qué sé yo, nombro algunos, Víctor Hugo, Muñoz, Gentili, Giral, Calumite, Tinelli, Podestá, Clos, Viñolo, De Paoli, Lola del Carril, más cercano del tiempo, Fioravanti, más lejano en el tiempo, un montón de historias. Y me quiero quedar con algo que vos decís, que es la precariedad en que nos movemos los periodistas, ¿no? Porque estas historias, estos errores en algunos casos, o estas curiosidades, en muchas situaciones tienen que ver con la precariedad con la que se trabaja. Sí, la precariedad con la que se trabajaba antes y también en estos tiempos. Los relatores tenían más prestigio en otros tiempos, había pocos. Sí. Hoy les cuesta mucho más, les pagan muy poco. No van a la cancha. Ese es un tema también. No perder el clima. Las transmisiones off-tube son, las llaman así, en estudios, son lo más corriente. Y a veces me cuentan algunos que los estudios desde donde transmiten tienen un monitor chiquitito, un lugar que parece una cabina telefónica. Uno se imagina, bueno, cuando relatan desde el estudio, están en un estudio grande, con una aire acondicionado, pantalla gigante, aire acondicionado. Eso pasa también, en algunos casos pasa. Pero no es la norma. Pero en otros no, tienen como cubículos, tienen cabinas telefónicas desde donde relatan, porque ahora se relata todo el tiempo todo. Sí. Cuando decía de memoria emotiva, antes a mí se me vino a la cabeza algo que no necesariamente es un error, sí para el relator, porque lo hablé con él, que es el de Víctor Hugo. Yo no podía escindir el gol de Maradona a los ingleses con el relato de Víctor Hugo. Para mí van de la mano, porque además es de una época en que uno podía poner la tele, bajar el volumen y seguir el partido por la radio. Ahora, como es por cable, a veces no van en el mismo tiempo, entonces es a veces muy, muy difícil. Y recuerdo haberle dicho a Víctor Hugo de ese gol y elogiarlo, porque a todos nos pareció que en la espontaneidad y la poesía que le puso ese relato no todo el mundo le sale. Y él me decía, para mí fue un mal relato. Sí. Estaba enojadísimo con ese relato. Sí, no sé si tanto como, no diría enojadísimo. Pero estaba a disgusto. Pero sí, sí todo el mundo lo reconoce por ese relato, que es maravilloso. Sí. El barrilete cómico. Toda la poesía que incluye. Pero si uno escucha el relato de Víctor Hugo, de el gol de Maradona, ese que hay un montón de paredes en el área chica, contra Grecia creo que es. Es contra Grecia, camiseta azul. Sí, camiseta azul, que tocan, van nombrando todos, nombra a todos los jugadores que van tocando a una velocidad increíble y es técnicamente muy superior. Ahora, también lo tenés que comparar con lo que el relato, que lo pongo en el libro de Mauro Viale, del gol de Maradona a los ingleses. El relato de Mauro Viale, que
tiene que ver con cómo se trabajaba en la época, y además era para la televisión, no para la radio, ¿no? Pero el relato es Maradona, sigue Maradona, Maradona, gol. Claro, nada más. Maradona, gol, Maradona, Argentina 2, Inglaterra 0. Pues sí, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Claro, vos podés decir, bueno, en tele acompaña la imagen, no tiene que agregar un plus, y sin embargo hoy tenés relatores de televisión que le ponen un plus, le ponen más datos, más allá de lo que ves, ¿no? Mirá, yo relaté en televisión y era malísimo, porque relataba como Mauro Viale. Yo estaba convencido de que el relato de televisión, en realidad, de lo que se trata es de nombrar a los jugadores, porque todo lo demás la gente lo sabe. Y en todo caso, decirle quiénes están libres fuera de la cámara. Yo pensaba que era todo eso y era aburrido, porque decía González, Pérez, Álvarez, García, está solo Rodríguez. Y entonces aparece Marcelo Araujo y revoluciona todo, porque le pone gracia, le pone chispa, le pone otro tono. Había cosas de Marcelo Araujo que a uno no le gustaban. A mí no me gustaba, qué sé yo, que se burlara a veces de los bolitas, de los paraguas, qué sé yo, qué bolita, ¿qué te pasa? Y esa cosa medio canchera, ¿no? Pero por otro lado era un tipo muy creativo y que tenía mucho humor y que tenía mucha gracia relatando. Bueno, tenía como todos los relatores tienen su marca, ¿no? Como el Víctor Hugo, qué sé yo, Araujo tenía Estás Crazy, ¿no? Sí, claro. Algunas palabras. Ahí lo cuenta Macaya, que eso se le ocurrió porque un día pasaron por una heladería que se llamaba Crazy, y entonces ese día le dijo, ¿eso fue penal o yo estoy crazy, Macaya? Bueno, ahí en el libro vos contás una historia de Araujo, ¿no? Que amenazaba con irse del relato si iba a haber un gran gol, y lo hubo. Yo creo que fue más espontáneo. Vos en el libro contás que él lo habló con Walter Nelson. Claro. ¿No? Walter Nelson era el periodista de campo en ese momento. Claro. Que le advirtió, mira, yo, ¿no? Sí, por ahí hago esto. En algún momento voy a hacer esto, así que estate atento. Le dijo a él y a Fabri, que hacían... ¿Que era un gol de quién? ¿Te acordás de quién era el gol? De Medero. El gol es un gol de un partido que juega Boca con Platense. Sí. Y es un gol de Medero, que es un golazo. Y dice, bueno, si lo hace me voy, y se fue. Y se fue. Y lo había hecho antes sin que tuviera esa repercusión. En un gol de River. En un gol de Francescoli. El gol de Francescoli de Chilena con Mar del Plata contra Polonia. Contra Polonia, 5-4. Claro. El quinto gol de River, que lo hace... Francescoli, y además hay toda una historia en ese mismo gol, que es el gol, ese es el gol que catapulta la notoriedad a Walter Saavedra, y es un gol que, por otro lado, Ricardo Podestá relata con error, dice que el gol lo hizo Alonso de Chilena. Claro, fue Francescoli. Y le pregunto yo después a Podestá, digo, bueno, y con ese error, ¿qué te pasó? Esa noche no pudiste dormir. Dice, esa noche y 364 noches más de todo ese año. Claro. Lo que... Y uno entiende perfectamente esas cosas porque a uno le ha pasado, seguramente a vos te pasó muchas veces. Errores, pero todo el tiempo que uno se despierta a las 4 de la mañana, qué sé yo. Y todo eso tiene que ver con la pasión con la que hacemos este laburo. Pues es que eso sobrevuela en el libro, la pasión de los relatores. Entiendo lo de saber en el relato. Yo que hice mucho tiempo periodismo gráfico, yo recuerdo acostarme a dormir y refrescar la nota que había escrito y ya había entregado, y dije, no, era esta otra palabra. O sea, era muy meticuloso y me volvía loco con las palabras que utilizaba para la nota. A veces el cierre te imponía cierta celeridad y no usabas los mejores términos, ¿no? Y a mí me torturaba bastante. Pero era esa noche, no eran 365 días. No, pero te pasa, ¿eh? Sí, te pasa. Te pasa bueno, que no sé si tanto bueno, como... está... yo lo creo que también hay una exageración en lo que me dijo... Pero está expuesto y eran figuras, ¿no? Era Alonso, Francescoli, son errores con... Pues fíjate... Es un error común, cualquiera le puede pasar eso. Yo creo que también un relato se hace famoso por el relato... por el gol, por el momento, ¿no? El gol de Diego Los Ingleses tenía una carga, ¿no? Importante, emotiva, obviamente Argentina contra Inglaterra, ni más ni menos. Pero vos fíjate, en la final de River Boca en Madrid, el relato de Clos del tercero es malo como relato. Claro. ¿Entendés? Pero quedó marcado.
porque el taco no, él no sabía que yo creo que no logró hilar el relato en ese momento. Sí, ¿no? sí, es confuso inclusive. Es bastante confuso. Pero Sí, bueno, sí. quedó marcado. Pero quedó y va el tercero, y eso sí, y quedó. Quedó para siempre. Y quedó para siempre, una marca. Eso como barrilete cósmico, son cosas que quedan para siempre. Ahora, cuando hablamos de la precariedad, vos ponés en el libro de Walter Saavedra, el poeta del gol, habías puesto transmitida desde arriba de un palo algunos de los partidos, ¿no? Porque nosotros hablamos de transmitir no en el estadio, sino con un televisor como síntoma de precariedad, para ahorrar plata muchas veces de los canales o los medios de comunicación, pero en este caso era otra cosa. No, mira, Fioravanti en un momento de su trayectoria relató un partido adentro de un ropero, porque no tenían que tener cabina, y como no había cabina, él y Amleto Magdalena, que comentaba, alquilaron un ropero y lo llevaron a la cancha de Estudiantes y relataron desde ahí. Lo de Walter Saavedra, Walter Saavedra fue el primero al que entrevisté para este libro. Walter vivía en casa por medio, vecino mío. Trabajamos juntos, yo comenté partidos que él relataba, y éramos muy amigos. Y bueno, el primero que entrevisté fue él y me contó esta historia de un partido que llegaron a la cancha, un partido en Pergamino, en la cancha de Douglas Haig, llegaron a la cancha, transmitida para Santa Fe. No tenían cabina, no tenían acreditación, no tenían nada y estaban en competencia con otra radio, una competencia muy fuerte. Dijeron, bueno, algo tenemos que hacer. Se subió a un palo de luz de esos que tienen como peldaños y se ató con el cinturón y desde ahí transmitía, relató el partido, que el comentarista, que era Rodolfo Raviolo, desde abajo comentaba siguiendo lo que decía Walter. Walter relataba el partido y el otro comentaba a partir de lo que decía porque no veía nada. Y así como eso, hay muchísimas historias de partidos que se corta la luz y están viéndolo por televisión y se corta la luz y tenés que transmitirlo escuchando otra radio. Germán Sosa contaba muy graciosamente, lo cuento en el libro, lo contó también en una primera presentación que hicimos del libro, cómo el compañero Uranga le iba marcando, era una especie de dígalo con mímica, le hacía gestos sobre el jugador, pateaba, ya había foul, cruzaba la mano, era foul, hubo un gol de Micheli, entonces hizo el gesto del gol, movió la cabeza así para contar que había sido de cabeza, y el tipo relataba jugando a dígalo con mímica, una cosa extraordinaria. Bueno, hay una magia, ¿no? Ahora que muchos medios de comunicación filman, como es el caso de esta radio que también está filmado, se pierde un poquito esa magia también, ¿no? Que a veces te la daban los relatores. Totalmente. La magia del relato. El relato es escuchar, ¿no? Es cerrar los ojos y verlo. ¿Hay algún relator que vos cerrabas los ojos y sabías perfectamente, te imaginabas perfectamente la jugada, el lugar donde ocurría esa jugada, que después por ahí lo veías en televisión más tarde y efectivamente, lo imaginé tal cual o me lo relataban tal cual? Sí, hay mucho. Víctor Hugo, básicamente. Juan Carlos Morales, otro relator muy preciso. El mismo Muñoz. En una época Fioravanti relataba con un cuadernillo que entregaban y tenía cuadriculada la cancha, y entonces decía, era una especie de batalla naval. Decía, está la pelota, está en A3. Y la gente iba siguiendo el partido a partir de una publicidad, que era una publicidad de cigarrillos, que entregaban. Se hacía la cuadrícula de la cancha. Hacían la cuadrícula de la cancha, la dividía en 8 y decía, bueno, está en zona 6, en zona 7. Está muy bien eso. No, pero digo, está mucho mejor, eso tiene que ver con marketing, ya en aquella época. Está mucho mejor cuando el tipo... Cuando vos te das cuenta con el relato dónde está la pelota. Sí. Porque hay relatores que te hacen creer todo el tiempo, si vos estás con el televisor y en vez de mirar lo estás escuchando de lejos, te crees que la pelota está en el área chica y en realidad está en la mitad de la cancha. Sabés que esto que sí me pasó de la siguiente manera. Viste que hay en páginas web
muchas maneras de ver el codificado, ¿no? De manera trucha, ¿no? Entonces una vez estaba en la casa de un amigo que puso eso y enganchó una, pero que no tenía relato. Se veía solo el partido. Se pierde mucho. El relato es un acompañamiento muy importante para la emoción, para la tensión, ¿no? Atacaba un equipo, vos ves el partido sin sonido y no te pasaba lo mismo en el cuerpo, ¿no? Yo creo que tiene también una sustancia, una importancia muy... Pero el otro es el otro extremo, es que te están contando cosas que no son. No, claro. Cuando te cuentan... Y ya viene el contraataque. Y decir, pero si está saliendo de también del área propia. Para el otro lado. Para un poco, hermano. Sí, estamos hablando con Juan José Pano, periodista que escribió Todas las voces todas, más de 100 historias apasionadas, curiosas y divertidas del relato deportivo. Recién mencionabas a José María Muñoz y en el libro marcás un poco el claro oscuro del personaje José María Muñoz, ¿no? Para mí signó toda mi infancia Muñoz. Pero claro, en tiempos de lo que fue el Mundial 78 y la dictadura, era como el que se enojaba con los papelitos, ¿no? Como que todos asociamos con un discurso condescendiente con la dictadura. ¿Pero puedes pintar ese personaje en el...? Sí, o intenté hacerlo, y lo que reproduzco en el libro es una nota que publiqué en página 12, cuando murió Muñoz. Hice una necrológica que tenía un copete larguísimo en el que iba enumerando... virtudes y defectos de Muñoz. Tipo que revolucionó, que rompió todo, que vivía para trabajar, que era gauchito, que era apasionado por lo que hacía. Y a la vez, esto de los papelitos como una cosa menor, pero peor que eso era ser parte de la campaña en contra de los derechos humanos. Y los empresarios argentinos hablan del riesgo Adorni. Y ayer, sin ir más lejos, en una... Y estamos acá a las 13:53, está la conferencia de prensa del jefe de gabinete en Casa Rosada. Directamente, y después vamos a dar este aspecto del comunicado del hospital italiano que sobre la operación de Máximo. Pero pongamos la conferencia de prensa del jefe de gabinete. Si me permite, preguntarle a cualquiera de los tres que quiera responder si cobran sobresueldos o si han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en este gobierno. Bueno, perdón que me meta, pero hoy la verdad que la conferencia es sumamente relevante. El tema del superrío, denominado superrí, podría generar una mejora en la calidad de vida de todos los argentinos por décadas hacia adelante, y lo que hemos hecho, lo que ha hecho la ministra Monteoliva, o lo que está haciendo en materia de incautación de droga y de la lucha contra el narcotráfico, que tanto tiempo nos ha tenido contra la pared a los argentinos, especialmente en algunas zonas del país, me parece que amerita, más allá de la buena voluntad de los ministros, como recién de Caputo, de poder responder cualquier tipo de preguntas, queremos que sea agenda cerrada porque entendemos la relevancia de los temas, y si hacemos la conferencia de prensa con dos ministros de la Nación exponiendo dos temas tan importantes como estos, me parece que habría que aprovechar, digamos, el momento para, más allá de la introducción que hiciste sobre el RIGI, no preguntaste nada sobre el RIGI, entonces sería bueno aprovechar al ministro, aprovechar a la ministra para hablar de temas que realmente hagan a sus temas de gestión. Después no sé si querés responder. No, preguntas sobre el Superrí, creo que es... Bueno, no se entendió el criterio de la conferencia. No, ¿qué pregunta es esa? Una pregunta tan que no... Dale. Bueno, Dios mío. Para el ministro Caputo, primero, tema RIGI, básicamente serían... O sea, ¿cuáles son las diferencias con el actual en términos de montos, tiempos, por ejemplo, de las protecciones que aplican al actual, cómo se diferencian en el Superrí? Y una aclaración con respecto a lo que acaba de decir sobre... Ahí están haciendo preguntas en la sala de periodistas, pero el jefe de gabinete, que maneja la Administración Pública Nacional, cuando un periodista le preguntó sobre sueldos, y dice, a ver, solamente vamos a responder, o qué sé yo, con tantos anuncios importantes,
el tema de las preguntas esas no sirve, qué sé yo, o nada. Y el ministro Caputo dijo, qué bárbaro, o algo por el estilo. Así que van a responder lo que quieran ellos. ¿Qué sé yo? Vamos. A ver, la diferencia del Super Riggy, primero, no sé si lo dije, perdón, pero lo repito, o sea, la idea de hacer un Super Riggy es porque muchas de estas industrias tienen márgenes muy, muy bajos y nosotros competimos con países que, digamos, las casas matrices, cuando toman esas decisiones de inversión, estamos compitiendo contra países que nos llevan muchas décadas de ventaja en términos de lo que es instituciones y composición, digamos, impositiva. Entonces, y esto, como digo, apunta a el mediano y largo plazo, algo federal y que genere mucho más empleo, exportaciones, recaudación y demás. En particular, lo referido a las diferencias con el RIGI, el RIGI tenía una tasa de impuesto a las ganancias del 25%, este va a tener una tasa de impuesto a las ganancias del 15%. El proceso de aceleración, de amortización acelerada es más acelerada en el Super Riggy, es 60% en el primer año, 20% en el segundo, 20% en el tercero. Después hay, digamos, exención de aranceles a la importación para todo lo que esté relacionado con la producción de lo que se tenga que producir. Hoy en el RIGI estas excepciones depende, digamos, es básicamente para los bienes de capital, pero hay algunos bienes de capital que tienen diferente nomenclatura, entonces a veces hay alguna zona gris que tenemos que debatir. Después también tiene 0 de aranceles de exportación. También algo muy importante para las provincias que adhieren va a ser que no puedan cobrar ingresos brutos de más del 0,5%, y también va a ser que lo que es tasas municipales no se puedan cobrar tasas municipales como se quiere hacer ahora en relación a las ventas, lo que termina siendo más bien un impuesto que una contraprestación. Entonces te diría que esas son las diferencias principales. Y la otra, y el monto mínimo, buena pregunta, Manuela, todavía no lo hemos terminado de definir. Pero esto estaría yendo al Congreso la próxima semana, así que lo vamos a definir probablemente durante el fin de semana con Daniel y el grupo. Y la otra pregunta que me habías hecho era de la que te colaste. De 2027 y lo que son más de 20.000 millones de deuda. El refinanciamiento. Sí, mira, esencialmente tenemos 4.000 millones de dólares de lo que es el programa de bonos de Bonar 27 y 28. Tenemos otros 4.000 de lo que es el programa con los multilaterales, estos que vamos a hacer con garantías que nos va a permitir poder refinanciar a una tasa mucho más baja de lo que sería ir al mercado. Bueno, ahí estamos escuchando la palabra de Luis Caputo, el ministro de Economía, respondiendo algunas de las preguntas. Vamos a seguir reflexionando y lo vamos a invitar a esta reflexión, a este debate, a nuestro compañero Diego. Muy bien, está yendo y viniendo la conferencia de prensa que quieren preguntar, a ver, está circunscripto a lo que quiere el gobierno en función de preguntas, así que ahora vamos a volver seguramente cuando no sé, cuando disponga el jefe de gabinete, en función de que voy a responder lo que yo quiero. Está bien, qué sé yo, es el jefe de gabinete de ministro. Después ponemos ahí mientras vemos en otros canales que están teniendo las declaraciones del jefe de gabinete, al margen de en ese, no sé, ¿cuál están? ¿En este está? Bueno, ahí está. Que sigue contestando, ahí está. Adorni no responde las preguntas y los ministros sí le dicen qué es lo que tienen que preguntar. O pagos que hará el Banco Central.
pero digamos, lo que es nuestro programa financiero, como digo, está cubierto prácticamente en su totalidad. Como máximo el año que viene tendremos que refinanciar unos 2.000, 2.500 millones de dólares, que bueno, si el mercado está en un nivel razonable iremos al mercado, pero como digo siempre, nosotros estamos explorando otras alternativas también de financiamiento, que así como anunciamos hace un tiempo la del Banco Mundial, seguimos trabajando en otras porque el objetivo es refinanciar a la tasa más baja posible, porque eso es lo que más favorece a todos los argentinos, ¿no? Si podemos refinanciar al 6 o 6,5% en vez de al 9,5%, es lo que corresponde hacer. O sea que esa es la razón por la que no vamos al mercado, porque tenemos al mercado internacional, porque sí hemos ido al mercado local, porque tenemos alternativas que hoy les convienen más a los argentinos. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, ministro. Fabián Walman, de FM La Patriada. En primer lugar, quería trasladarle, vocero, jefe de gabinete, un mensaje para el presidente que está aquí en la Casa Rosada, que por favor tenga bien, cuando pase delante nuestro, no desmerecer su investidura y demuestre su hombría de bien, deteniéndose para respondernos sin insultarlos. Además, por favor, transmítale la imposibilidad de realizar nuestra tarea encerrados y perseguidos hasta el baño por primera vez en la historia de la República Argentina. Muy amable si lo puede hacer. Le quería consultar, ministra Monteoliva, por el fallo de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento del Cabo Guerrero por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función y abuso de armas en 5 oportunidades. Quería conocer su opinión al respecto, tomando en cuenta que tanto usted como la exministra Bullrich han hecho una defensa cerrada del Cabo Guerrero diciendo que justamente no había disparado. Y por último preguntarle si en las condiciones de trabajo que están actualmente las fuerzas de seguridad con sueldos magros considera que la situación dentro de las fuerzas es realmente estable, tomando en cuenta de alguna manera algunas cuestiones que han tenido con reclamos y movilizaciones de distintos sectores. Gracias. Bueno, la pregunta no tiene nada que ver con el... Sí, no sé, perdón, ministra, Fabián, no sé si llegaste recién, pero recién tu compañero tuvimos la misma respuesta. Digo, es una conferencia para aprovechar el conocimiento y las novedades que tenían los ministros en sus diferentes áreas. Si no es de interés, no hay obligación de preguntar y se le puede dar el lugar a otro compañero para quien quiera preguntar sobre incautación de drogas. No tenemos ningún tipo de inconveniente. ¿Listo? Sí. Estábamos hablando de la incautación de drogas. Bueno, no, al ministro ya le preguntaron. No sé si el ministro quiere, si no, nos retiramos a la reunión de gabinete que estaba prevista. Gustavo, no se te escucha, no tenés micrófono. Te pido por favor que esperes el micrófono para que puedas salir en la transmisión. Muchas gracias. Ministro, quiero preguntarle esto. El gobierno dice no hay plata, las provincias tienen problemas de recaudación y hay una fuerte tendencia a la actividad minera. Lo que le pregunto es, si el gobierno en su idea de cambiar la matriz va tan fuerte en ese sentido, ¿no cree que pueda haber algún tipo de desestabilización general? En el sentido de que a futuro, si hubiera algún inconveniente con esa actividad, las provincias sin financiamiento impositivo y con algún inconveniente por la actividad minera podrían estar con alguna molestia. No, la verdad que no comparto ese punto, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es justamente lo contrario, digamos. Todo lo que estamos haciendo es para que la recaudación crezca, ¿sí? Y entonces, como la mayoría de esos recursos, como sabes, son coparticipables, entonces cada vez más son los recursos que llegan a las provincias. De hecho, ese es el feedback que yo estoy recibiendo de los gobernadores. ¿Cómo vamos a recaudar más? Bueno, a través de 2 formas. Una, generando una mayor formalización de la economía, por eso hemos mandado, por eso se hizo la ley de modernización laboral. Lo que tratamos de lograr con eso es que haya una mayor
formalización, y la segunda forma de recaudar más es con mayor crecimiento. A esto apuntan tanto, las inversiones del RIGI, a esto apunta la creación del Super RIGI. Es la inversión lo que va a generar el crecimiento sostenido. Entonces, en la medida que nosotros crezcamos más, la economía se formalice más y nosotros no aumentemos el gasto, entonces cada vez tenemos un mayor superávit. Ese mayor superávit, por un lado, nos permite bajar cada vez a nosotros más impuestos y tener industrias más competitivas. Y en la medida que hay mayor competitividad, va a haber muchas más inversiones, que va a generar mucho más empleo y al final va a terminar redundando en todavía mayor recaudación. Entonces, es el proceso inverso al que estuvo Argentina sumergido durante los últimos 20 años, donde, de vuelta, por tener déficit, por tratar de incentivar el crecimiento vía consumo, vía el famoso plan platita, eso en realidad era una ilusión monetaria, porque vos pasabas de ganar 10 pesos a 2, eso es lo que nosotros llamamos un incremento nominal, que a veces nosotros hablamos y la gente no sabe lo que estamos diciendo. Nominal quiere decir eso, que por ejemplo sube de 10 a 12. Ahora, en términos de poder de compra, en términos reales, vos con esos 12 pesos podías comprar cada vez. Sigue la conferencia. Bien, 14:07, evidentemente estaba poniendo fin a esta situación y no quieren que les pregunten otra cosa que no sea el tema del Super RIGI, el tema de la incautación de drogas, y no es motivo de la conferencia. Bueno, qué sé yo, me parece que siguen sumando votos en función del tema de la comunicación, así que bueno, allá cada uno, y bueno, las declaraciones encima, bueno, llegaste tarde, qué sé yo, no entendés que estamos hablando de esto para el tema de los periodistas. La chicana, como siempre. Pero bueno, qué sé yo, ahí está. Y tenés el comunicado, por favor, está el comunicado del hospital, por favor, del hospital italiano. A ver si, Verónica, ¿podés leer el comunicado del Hospital Italiano sobre la operación de Máximo Kirchner? Sí, dice, en el día de la fecha, de modo programado, fue intervenido quirúrgicamente en este hospital Máximo Carlos Kirchner por un cuadro de cistoadenoma parotideo bilateral y se encuentra en posoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento. Lo firma el director, el doctor Roberto Martínez, director general del hospital. Director general del Hospital Italiano. Sí. Ahora ahí están enganchando, porque que nos explique. A ver, en estas situaciones uno no es especialista. Hola, Tiago, ¿cómo te va? Perdoná que estamos ocupando un poquito de tu tiempo, la conferencia de prensa, y que disculpe, ¿cómo se llamaba el que estaba haciendo la entrevista? ¿Cómo se llamaba? Okay. ¿Una entrevista sobre qué tema era? Sobre el estreno de un libro, la publicación de un libro sobre relatos de fútbol. Me parece muy bien, pero estaba la conferencia de prensa al aire y esperamos, porque se cortó la comunicación, ahí está. Y el tema del comunicado sobre el tema de la operación, unos decían, no sé de qué se trata, esto fue en el Hospital Italiano de La Plata. Sí. Y hubo un comunicado también antes de Máximo, sí, porque también en su cuenta oficial de Instagram, diciendo que cuando nosotros nos enteremos de esto, porque él ya va a estar siendo intervenido. Sí. Bueno, en definitiva, ¿qué es la operación? ¿Estamos o no estamos con la comunicación? ¿No estamos con la comunicación? ¿No estamos con la comunicación con el especialista? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí está. En función de esto. Bueno, hoy una mediodía complicado. Entre la entrevista no se sabe cómo se llamaba la persona, ¿no? La producción, si le puede dar el nombre de la entrevista que tenía. Ya lo voy a buscar. Bueno, ahí ya lo ves. A ver cómo se llama la persona. Ok. Al margen de esto, gracias, doctor Fernando Sichero, médico cirujano cardiovascular, presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por atender a Radio del Plata. ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto, encantado, un gusto. Gracias por llamarme. Doctor, a ver, nosotros que somos absolutamente ignorantes de los términos que se han expresado, pero obviamente no vamos a opinar sobre algo que no sabemos. ¿De qué se trata el comunicado del Hospital Italiano sobre la intervención de Máximo Kirchner? Específicamente, la parótida es una glándula que secreta saliva para poder digerir la comida y se llama parótida porque quiere decir para otos, al lado de la oreja, textual. Entonces, esas dos glándulas, a la altura del segundo molar superior de cada una de las mejillas, tiene un conducto que, obviamente, ¿no?
la une con la boca, y esa glándula tiene una característica: de las 3 glándulas que hay para secretar saliva, es la más grande. Como todo tejido en el organismo, se puede transformar en un tejido tumoral. Y entonces hay que dividir tumores benignos de tumores malignos. El 85% de los tumores de las parótidas son benignos. Por eso el comunicado le explica que es un adenoma. Un adenoma. Y lo raro del caso, lo poco frecuente, pobre señor Máximo, es que es de los 2 lados. Normalmente los tumores parotidios son unilaterales. En este caso, por ahí llama la atención que hayan sido de los 2 lados. La verdad que no hay un antecedente muy importante, salvo el único que sí pasa en mucha población general, que son los pacientes que toman alcohol, que toman bebidas alcohólicas. Siempre se nota en los que son muy alcohólicos, estoy diciendo ya, no que tienen el problema del alcoholismo crónico, tienen como la cara de pez, le decimos nosotros, porque del borde de la oreja sobresale la glándula, ¿no? Pero ¿eso es el agrandamiento normal o producto de tomar o consumir alcohol? Yo la verdad que con este antecedente, si ustedes lo ven al señor Máximo, históricamente tiene como la cara un poquito más ancha a los costados, ¿no? A ver, le digo con la mano en el corazón, no sé los antecedentes ni nada por el estilo, pero bueno, nada, no lo voy a llamar para decirle si es alcohólico ni nada por el estilo, no hablo. No es alcohólico, pero que tomen asiduamente alcohol, hay una hipertrofia de la glándula. Ahora, el tumor que tiene, por suerte, es maligno, es no maligno, es re benigno. Pero el único tema que tiene es que es bilateral. Y recuerde la población que entre la glándula parótida discurre el nervio facial, que es el que inerva todos los músculos de la cara. Entonces, que no se sorprendan si por ahí en el posoperatorio puede llegar a tener alguna dificultad para hablar. Una rigidez, pero eso se recompone de inmediato. Se recompone, se recompone. Sí, aparte lo operaron el italiano, gente de primera, digo, así que no creo que tenga esa complicación, pero puede pasar, ¿no? Que por un par de semanas o un mes, como es de los 2 lados la cirugía. De los 2 lados, la cirugía es de los 2 lados, por eso es bilateral, por eso le digo, me llama la atención, que sean adenomas bilaterales, pero bueno, puede pasar. Dicen lo que más importante había leído, es que sea benigno, ¿no? Es benigno, dicen, pero lo que digo es que me llama la atención que hago el error de casi todo el mundo, inmediatamente buscar en Google y te dicen, bueno, pero en general es muy común en los hombres, no en las mujeres. Sí, es más común en los hombres que en las mujeres. Nosotros tenemos las glándulas parótidas más grandes que las mujeres, sí. Así que bueno, ¿y cuánto es el tiempo de recuperación, doctor? Y desde que se operó, yo calculo que en un mes va a estar perfectamente. Porque hay que ver si drenó un poquito la propia saliva de la glándula, si le dejan o no le dejan drenaje, si le hacen punto con sutura separada o le hacen sutura subdérmica que no se tiene que sacar los puntos, y también dónde estaban los adenomas, porque si están muy profundos, y ahí lamentablemente le pueden haber tocado un poquito los nervios faciales. Pero bueno, ahora, si están superficiales, pues yo calculo que en un mes de la cirugía va a estar bien. No, encima dicen que fue programada con tiempo. Claro, sí, seguro, le habrán hecho todo un screening, pero uno dice, como población general, más del 85% de los tumores parotidios son benignos. Y generalmente son unilaterales. En el caso de Kirchner, aparentemente fue de los 2 lados. Doctor Fernando Síquero, médico cirujano cardiovascular, presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires, fue muy gentil en aclararnos y entender de qué se operó Máximo Kirchner. Fue muy gentil en atender a Radio del Plata. No, un gusto enorme. Buen fin de semana. Igualmente. 14:15, vamos y venimos. Presenta este programa Naranja X.